Miren, señores, el gobernador del Banco Central hacía unas declaraciones por allá en un asunto monetario en Guatemala de que la economía iba a cerrar cercana, dijo, en torno al 2.5%. Ojalá y lleguemos al 2.5%, lo cual estaría muy por debajo de los 4.5% que se había pronosticado originalmente, por las condiciones, la política restrictiva que hubo que hacer para recoger dinero, el tira y floja del Banco Central, bajando las tasas, inyectando dinero y ese tipo de cosas. Sin embargo, no se pudo porque, como yo digo, donde ha fallado la cosa ha sido en la parte de la política fiscal y el gasto de capital del gobierno, invirtiendo menos de un 2.1% del Producto Interno Bruto, cuando en los gobiernos de Leonel Fernández, del presidente Fernández, se invertía hasta 4% del producto, es el doble. Y en los gobiernos del presidente Balaguer hasta un 50% por encima, 6% del producto, claro, excesivo, pero con Danilo se invertía 3.5%, por ejemplo, promedio por ahí, o sea, muy poca ha sido la inversión. Lo hemos dicho durante estos 3 años, lo hemos analizado y este año pintaba bonito y se amplió el presupuesto y se le dio más recursos para gasto de capital, pero hasta octubre solamente había sido ejecutado un 65%. Pero Paveliza dice que el ministro de Economía, que ya la economía está tomando su normalidad y que para el 24, el año que viene, pues podríamos alcanzar el potencial que es de crecimiento de nuestra economía, que es aproximadamente 5 hasta 5.2, dice el Fondo Monetario. Ojalá y sea así, porque cuando la economía mejora, nos beneficiamos todos. La idea no es que fracasemos, no, la idea es que a todos nos vaya bien y que a todos nos vaya cada día mejor, no que vayamos como el cangrejo para atrás. Y por eso uno alerta, advierte, recomienda cosas. No, pero entonces, si le hacen caso, ahora el que tiene que tomar las decisiones es el que está administrando la cosa pública, ¿correcto? Bueno, yo siempre hablo sobre la deuda, manejo informaciones, conozco del tema. Entonces, evidentemente, y critiqué esa emisión de dinero para la pandemia, eso generó una inflación. Este año dice cerrará en el 4%. El Fondo Monetario dijo los otros días que íbamos a cerrar en 4.9%. El banco pidió que se corrigiera eso y hablaron dentro del rango, que es lo mismo, 4.9%. Estamos en 4.35%, no se han publicado. Mañana, pasado, en cualquiera de estos días saldrá noviembre y ya veremos, porque en septiembre, en octubre, quedamos en 4.35%. Si sube algo noviembre, vamos a suponer que suba solamente de 2 décimas, 20 décimas. Se mete en 55, 4.65, algo así. Pero vamos a esperar. Pero si crecemos a ese 2.5, por ejemplo, estaríamos muy por debajo de las proyecciones que el propio gobierno había dado, prácticamente por la mitad del potencial de nuestra economía, con la esperanza de que para el 2024 pues sí podamos crecer a esa tasa. Pero el gobierno tiene que hacer la parte fiscal que no ha podido en 3 años, que es la de la ejecución del gasto de capital. Hemos sido eficientes, vamos a decir eficientes, para gastar cualquiera, estudiando cualquiera pasa. Gasta cualquiera. Tú le das a un tipo 2 millones ahí, a los 3 días no le queda un chele. Pero ese no es el punto, porque para endeudarnos, para cubrir déficit, no estamos endeudando, o sea, para pagar gasto corriente. Los intereses de la deuda superan el 20%. Había un economista aquí, Ricardo Penfold, que vino a una conferencia y yo les digo, ¿qué le digo yo? Para que ustedes vean. A mi amigo Ochi Vicente, el ministro de Hacienda, al propio Valdés, que dijo, la economía es sostenible, la deuda, que yo que digo, sí, pero es hasta un día. Mira China cómo está, con el problema de la quiebra de las inmobiliarias y con una deuda trillonaria. No es casual que digo trillón, ¿eh? Los ceros, usted le pone cero y eso llega como de aquí hasta allá. Entonces, es hasta un día, porque el vaso no se llena, no se rebosa de entrada. Él va cogiendo gota, 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 gota. Y llega un momento que una gota cae y ya tú ves cómo va por fuera. Y cada vez que cae una gota se va por fuera. Y ya hay economías que llegaron a eso. Italia llegó a eso. Grecia llegó a eso.
Otros países han llegado a eso. Aquí Argentina está hasta aquí. Mira la propuesta de Milei. Entonces, esas son las cosas que uno alerta. ¿Para qué? Para que no lleguemos ahí. Para que no lleguemos ahí. Deuda de República Dominicana como porcentaje del Producto Interno Bruto es preocupante, dice este experto financiero. La deuda, que ya llegó al 63% del producto, es elevada y bastante preocupante. Y vamos a cerrar este año con 2.5. Cuando se evalúe, entonces esto va hasta quizás a subir más. Porque mientras más bajo el producto, esa relación sube. ¿Qué fue lo que pasó? Y el gobierno, sí, bajamos la deuda 3%, porque el brinco que dimos en el 2022 del Producto Interno Bruto permitía ese rejuego. Se llamaba la conferencia Mercados Financieros Globales post-pandemia. Dice, para estabilizar la deuda, el gobierno tiene que hacer un ajuste fiscal de 2.1% del Producto Interno Bruto, incluso mayor. Eso es lo que está haciendo de inversión de capital. Pero el pago de intereses de la deuda, ni siquiera el servicio de intereses equivale casi al 4% del Producto Interno Bruto, que es lo mismo que se le está dando a educación. O sea, el pago de la deuda, los intereses de la deuda y lo que se le da a educación, uno debiera hacer inversión y lo que está convirtiéndose prácticamente es en un gasto y el otro es un gasto. Todas esas cosas prácticamente se van por el cañón, por el desagüe. Y lo único que pudiera generar ganancia, productividad, es la inversión de capital, la renovación de activos fijos, el mantenimiento de las obras para que no se nos caiga la pared como esa. Pero no estamos invirtiendo en gasto de capital. Ponemos 10%, 11, 12 y ejecutamos 7. Entonces ese es un problema. Pero para el gasto sí. Dice, consideró bastante alto, dice 20% él, pero estamos sobre 24%. El pago de los intereses de la deuda en relación a los ingresos fiscales. Economistas preocupados por los niveles de deuda. Hay que aumentar los ingresos, disminuir los intereses y mejorar el perfil de la deuda. Y los gastos no los vamos a controlar, porque ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Bueno, pero ustedes vean que no soy solamente yo que lo digo aquí. Lo dicen especialistas en economía, en finanzas y ese tipo de cosas. Porque es simple, sencillamente, es simple. Es sentido común. Cómo se manejan nuestras abuelas y cómo se manejaban nuestras abuelas que estiraban el presupuesto. No eran magas, eran economistas, realmente economistas. Una pausa. Esto es Economía y Mercado.